El gran conflicto. Una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. Evidentemente en el siglo II, Esmirna tenía también una próspera comunidad cristiana, y muchos no iban a acatar esa orden. Policarpo, uno de los primeros dirigentes de la Iglesia, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su Señor, quemando incienso a los dioses romanos. Cuando se le exigió por última vez que renegara de Cristo, el anciano respondió: 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite iniciar el estudio de la lección 4 de la serie El Gran Conflicto. Defendamos la verdad. ¿Cuál es el versículo o los versículos que vamos a memorizar? Este pasaje, tómate un tiempo para memorizar. Juan 3, 14, 15. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Cristo levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Examinar algunos principios bíblicos que motivaron a los valdenses y a los reformadores posteriores a permanecer fieles al Señor a pesar de las amenazas de muerte. A pesar de ello, se mantuvieron fieles. ¿Cómo es que esos pasajes, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, inspiraron a los cristianos de los primeros siglos a mantenerse fiel, y ahora inspiraron también, vamos a ver, a los cristianos del periodo de la Edad Media, del periodo profético de los 1260 años, no un siglo, 12 siglos, en los cuales el remanente se mantuvo fiel, el remanente fue sostenido por la mano de Dios. La verdad en entredicho, tiempos de persecución, fidelidad en la persecución, la defensa de la verdad, compartiendo la Biblia. ¿Quiénes? Los valdenses. ¿Y cómo lo hicieron? Realmente de una forma admirable. Ellos transcribían a puño y letra los textos para luego ir a entregarlo a las personas que ellos creían que necesitaban conocer la verdad. El lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, fortalecidos por la fe, Juan Hus y otros. Este estudio está basado en los capítulos 4 al 6 del libro El Conflicto de los Siglos. Pero como siempre, veamos qué dice la palabra de Dios, qué dice el escrito está. La Iglesia fue perseguida, pero siempre se ha mantenido triunfante. La verdad no ha desaparecido. La Edad Media es conocida por todos. Los hombres de ciencia dicen que fue un periodo en el cual la ciencia no avanzó nada. ¿Por qué? Porque fue un periodo realmente en el cual la Iglesia papal, la Iglesia romana, tomó el control y con leyes que amenazaban de muerte, impidió que todo trascendiera. Ellos tenían el control de todo. ¿Le parece algo familiar lo que está sucediendo en nuestros tiempos? Los que promueven el llamado enfoque de género o la igualdad de género o lo que nosotros llamamos la ideología de género,
han llegado a creer que ellos tienen la verdad y que todos los demás estamos equivocados, y están sacando leyes en diversos países so pena de cárcel, so pena de multas altas a quien piense diferente. Lo único que está faltando con los progresistas es que también establezcan la pena de muerte como en la Edad Media. Si tú piensas distinto, estás condenado. Si tú piensas de forma diferente, estás censurado. Hay palabras que no puedes utilizar en las redes sociales. Si utilizas esas palabras, simplemente las publicaciones son censuradas. Algunas son eliminadas y otras simplemente son como puestas en oculto para que nadie los escuche. Tiempos de persecución. La iglesia perseguida pero triunfante. La Biblia nos habla de un periodo largo de persecución, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Sobre este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses o 1260 días, escriben tanto Daniel como Juan en el libro de Apocalipsis. El periodo de persecución es anunciado de 3 maneras distintas. Veamos. Tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25, 12:7 y Apocalipsis 12:14. En Apocalipsis 11:3, donde se habla de los 2 testigos, y en el 12:6 se habla de 1260 días. Y en Apocalipsis 11:2 y 13:5 se habla de los 42 meses. Los 3 hablan del mismo periodo de tiempo. La palabra tiempo es sinónimo de año, porque así lo establece Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Incluso tenemos publicaciones con videos que hemos acompañado hablando sobre la aplicación del día por año, basado en Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Entonces la palabra tiempo es sinónimo de año, mientras que la palabra tiempos usada por Daniel significa literalmente 2 tiempos. ¿Es porque se nos ocurre? No, porque así significa la palabra original. 1 año más 2 años y medio año, 3 años y medio. Considerando que los meses son de 30 días, no de 30, 31, 29 como existe en nuestros tiempos, sino en esos tiempos cada mes tenía 30 días, 12 meses, 24 meses, 6 meses, 42 meses. 1260 días. Daniel y Apocalipsis tocan el mismo periodo de tiempo. La 4ª bestia, el cuerno pequeño, pretende tener autoridad incluso para cambiar los tiempos y la ley. Pretende tener autoridad para perseguir, para matar en el nombre de Dios. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, la duración genérica de un mes es de 30 días. 42 meses por 30 días, 1260 días. Todas las expresiones indican un solo periodo de tiempo. 1260 días, casi 13 siglos, fue el periodo en el cual el remanente fiel de Dios fue perseguido, pero se sostuvo porque el Espíritu Santo estuvo con ellos, porque Dios estuvo con ellos. Nosotros vemos, por ejemplo, en Salmo 46, cómo es que Dios dice: yo soy tu amparo y tu fortaleza, te voy a sostener en la tribulación. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14, leemos nosotros algo realmente formidable.
¿Qué es lo que leemos? Que Dios tiene un lugar separado, un lugar preparado para poder auxiliar a su pueblo. Dios nunca ha dejado abandonado a su pueblo. 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Lo que sucedió en ese periodo de los 1260 años va a suceder en intensidad mayor cuando se desate la persecución, el tiempo de angustia cual nunca fue, del cual habla Daniel 12:1. Pero así como Dios se mantuvo del lado de su pueblo, dice Daniel 12:1 que Miguel se levantará, aquel gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. ¿Qué periodo abarca esto? Este periodo abarca desde el año 538 hasta el año 1798. ¿Qué sucedió en ese periodo? La Iglesia romana obtiene poder político cuando fueron vencidas 3 tribus que abrazaban el arrianismo: los érulos, vándalos y ostrogodos. ¿Quiénes eran los arrianistas o los arrianos? Eran seguidores de un Alejandro Arrio, que vivió entre el 256 al 336 a.C. Él sostenía que Jesús es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no es eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. Es eso lo que sostenía, y tenía sus seguidores. Entre ellos estaban los érulos, vándalos y ostrogodos. La desaparición de estos 3 pueblos marca el inicio del periodo de los 1260 años. ¿Hasta cuándo? Hasta 1798, cuando el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, tomó cautivo al Papa Pío VI y lo mandó al exilio. Allí se acabó la hegemonía papal, el poderío. Pero sabemos que esa herida va a sanar, como dice el propio Apocalipsis capítulo 13. La profecía se cumplió al pie de la letra, pero ¿cómo se mantuvo fiel el pueblo de Dios a pesar de las amenazas? Porque confiaron en la palabra de Dios, porque dejaron que la palabra de Dios viviera en sus corazones. Y porque Dios tenía un lugar preparado para su pueblo. En los mayores desafíos de la vida, Dios siempre prepara un lugar para sus fieles seguidores. Durante los momentos de mayor prueba, su pueblo ha encontrado refugio en su amor y cuidado. La fidelidad en la persecución, la luz en las tinieblas. Leemos en Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha salido una vez dada a los santos. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una vez que consiguió el poder político, la Iglesia romana comenzó a usar su poder para exigir que todos cumpliesen sus preceptos. ¿Y qué preceptos? Interpretaciones antojadizas de la palabra de Dios. Por ejemplo, el tener que pagar prácticamente para que
las supuestas almas de quienes habían muerto pudieran salir del purgatorio e ir al cielo. Se tergiversó las verdades de tal forma que el mundo empezó a entrar en tinieblas y las grandes mayorías aceptaron como verdad tales enseñanzas, pero siempre hubo un remanente, un pueblo que se mantuvo fiel. ¿Y por qué se mantuvieron fiel? Porque siguieron la promesa de Apocalipsis 12:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Estas palabras fueron escritas a la iglesia de Esmirna. Uno de los dioses patronos de la ciudad era Dionisio, el dios de la fiesta y la fertilidad. Cuando morían los sacerdotes de Dionisio en el cortejo fúnebre, se les colocaba una corona sobre la cabeza. Juan contrasta esta corona terrenal que se colocaba en la cabeza al morir con la corona de vida que se coloca en la cabeza de los que vencen a las fuerzas del mal, la corona de la vida eterna que Dios ha prometido. Y estos hombres y mujeres creyeron en la palabra de Dios y prefirieron morir antes que ser infieles a Dios, antes que renunciar a la verdad. La luz fue venciendo las tinieblas porque Dios siempre ha tenido un remanente que se ha mantenido de parte de la verdad, aún en tiempos de persecución. Valor para permanecer firmes. Compartiendo la Biblia, encontramos aquí la historia de los valdenses. Cuando nosotros leemos Hechos 5:28 al 32, dentro de Hechos encontramos el 5:29, que dice: Pedro le responde a los sacerdotes, que le dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa historia de mantenerse firmes de parte de la verdad inspiró a los valdenses. Los valdenses eran seguidores de Pedro Baldo, que vivió entre 1140 y 1218, un rico empresario francés que renunció a sus riquezas por predicar a Cristo. Fundó el movimiento de los Padres de Lyon, conocidos como valdenses. El Papa Alejandro III aceptó su voto de pobreza. Poco después, paralelamente, Francisco de Asís, que hizo también voto de pobreza aprobado por el Papa Inocencio III, fundó el movimiento franciscano. El movimiento franciscano y el movimiento de los valdenses siguieron caminos diametralmente opuestos. Los valdenses decidieron mantenerse fieles al escrito está, y por esa razón fueron perseguidos, por esa razón fueron declarados enemigos de la iglesia. Fueron los primeros, los valdenses, en disponer de la Biblia en su propio idioma. Hasta ese entonces solo la Biblia estaba disponible en latín, griego o hebreo. Ellos lo transcribían. Al ser un libro prohibido en esos tiempos, la Biblia estaba prohibida, los valdenses lo copiaban en cuevas escondidos de los papistas que los asediaban. Siempre los valdenses llevaban consigo porciones bíblicas que en momentos oportunos compartían con otros dándoles esperanza y ánimo en el Señor. Conservaron durante siglos las verdades bíblicas que conocían. Eran conocidos por su fidelidad y devoción. Este remanente es inspirador para aquellos que vivimos en el tiempo del fin. Aldeas enteras se convertían tanto en el sur de Francia como en el norte de Italia, el Piamonte. Pero Satanás nunca queda con los brazos cruzados. Satanás siempre contraataca. La mayor parte de estas aldeas fueron arrasadas por el papado y sus habitantes masacrados. Pero ellos se mantuvieron firmes y compartían el mensaje. Jesús fue predicado y anunciado. El lucero de la Reforma, otro reformador
que se levanta, Juan Wycliffe. Dice Proverbios 4:18, la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. ¿Quién fue Juan Wycliffe? Él vivió entre el año 1324 a 1384. Dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia al inglés. Miren el trabajo que se daban, a puño y letra. Esos tiempos no existían las copiadoras, las computadoras, ¿no? A puño y letra. ¿Qué le motivó a ello? Dos razones. Cristo le había transformado mediante la palabra y deseaba compartir el amor de Cristo con los demás. ¿Esas dos razones son tuyas? ¿Esas dos razones también son tomadas por ti como tales? Aquel que estudia con sinceridad la Biblia y abre su corazón a la influencia del Espíritu es transformado, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es una espada de dos filos. En 1428, los restos del reformador fueron quemados y sus cenizas arrojadas al río. Sus cenizas esparcidas se convirtieron en un símbolo de su legado. La pequeña luz de la verdad que encendió a Juan Wycliffe llegó a Bohemia, donde Juan Hus tomó su legado. Las verdades siempre van calando, ¿no? Este hombre, Juan Wycliffe, fue odiado, declarado enemigo por la Iglesia romana. Murió, pero siempre Dios tiene un remanente. Recuerde eso, siempre hay un remanente. En nuestros días, cuando usted ve asombrado que en las iglesias van entrando usos y costumbres raros, siempre hay un remanente. El día comenzaba a clarear. Iban levantándose hombres que predicaban el mensaje de esperanza. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Esta verdad fue una verdad que caló hondo en el corazón de muchos reformadores y por eso no tuvieron miedo a la muerte. Muchos retrocedemos cuando vemos la muerte, pero ellos sabían que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Tras Juan Wycliffe se levantaron otros reformadores como Juan Hus, Jerónimo, Tyndale, Hugo Latimer y muchos otros. Aquí estamos mencionando solo unos pocos. ¿Qué les dio valor para llevar adelante sus reformas y enfrentar los problemas y a la muerte misma? Juan Hus murió quemado. Creyeron en las promesas de Cristo. La fuerza de Cristo les bastaba para superar las pruebas. Hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo. Su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Miraban más allá del presente hacia el futuro glorioso. Sabían que la muerte era un enemigo derrotado. Se aferraban a las promesas de la palabra de Dios. Juan Hus fue encarcelado y finalmente quemado. Desde la cárcel escribió: «Cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido. Así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros hoy». Así como estos hombres que durante 1260 años se mantuvieron fieles, diversos reformadores que se fueron levantando en ese periodo oscuro de 1260 años, nosotros hemos de también levantar en alto la verdad. Defendamos la verdad. Ellos defendieron la verdad con sus vidas. ¿Por qué? Porque edificaron sobre la roca. Y la roca los sostuvo. Fueron hacedores de la palabra, no solo oidores, creyeron. Satanás no pudo vencerlos. La verdad siempre triunfa, como los valdenses, Wycliffe, Hus, Jerónimo. Seamos hacedores de la palabra. Recuerda, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Que Dios te bendiga. Amén.